¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Agronoticia por Chacra TV para todo el país. Más de 10 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, cable operadores de la República Argentina. Además, recuerda que la plataforma Chacra es la fuente informativa del portal más consultado de la hispana, que es Infobae. Estaba observando, después de que, el anuncio del señor presidente, aquel sábado 26, cuando se hizo la inauguración oficial de la muestra La Ganadera, al número 137 de Palermo, donde dio a conocer la situación del tema retenciones, que una baja, lo único bueno, más allá de una quita que hubo, es que no tienen fecha de vencimiento. Les voy a recordar que pasó de la siguiente manera: la soja del 33 quedó en el 26, los subproductos o derivados del 31 al 24,5, al 5% del 6,75 al 5 carne bovina y aviar, el maíz y el sorgo 9,5% y el girasol paulatinamente 7, 5, 5,5 y 4%. Es decir, que según el presidente de la Nación, la medida va a redundar en una reducción del 20% de las alícuotas para las cadenas de granos y del 26% en el caso de ganados y carnes. Por supuesto que hubo repercusiones, fue bien tomado por parte de las entidades que nuclean a la gente del campo, bien tomado también la presencia del presidente días previos en la Rural para hablar con la mesa de enlace, previo a lo que fue los discursos de Nicolás Pino, presidente de la Rural, y del presidente de la Nación, Javier Milei, ese sábado 26. Pero en este Congreso de APRESID que terminó esta semana con mucho éxito, número 33, segunda vez que se realiza en la Rural de Palermo, si preciso la mayoría de las veces en Rosario, se expidió, entre otros, el ex gobernador de la provincia de Córdoba. Durante la muestra, Juan Schiaretti definió al campo como el sector más castigado de la Argentina y calificó las retenciones como un verdadero robo al complejo agroalimentario y al interior productivo del país. Bueno, pero a partir de que se implementó esta baja en las retenciones, hubo liquidación importante por parte de los exportadores. Recordamos que hay entre 9 y 10.000, 11.000 millones de dólares todavía entre manos del productor y en los exportadores, y que hasta el 30 de junio, y sobre todo en ese mes de junio, antes de que volvieran a su número anterior las retenciones, fue ese mes donde se liquidó. Recuerde que el liquidador es el exportador, el que vende es el productor, más del 60% de esos 29.000 millones aproximadamente que hubo. Vamos a hablar a quien le agradezco, a Damián Dipache, que es director de Focus Market, economista, y está en línea para hablar de esto y otros temas más en relación a lo que está pasando con la economía en la Argentina. ¿Cómo estás, Damián? Canepa te saluda. Gracias por estar aquí en Agronoticias por Chacra TV para todo el país. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer hablar Bien. con vos. Bueno, hice una pequeña introducción de lo que es esta necesidad de caja que se sigue manteniendo, porque esto no hay ninguna duda que esto es parte de una necesidad de caja de los gobiernos, el tema de las retenciones. Porque si bien hay que encontrar el equilibrio fiscal, como se dice, las retenciones es para recaudar. Mira, yo respecto a este punto, a mí me gusta ir a la base y hablar con el productor. ¿Cómo toma la medida? Te la voy a dar en una síntesis de Excel. La medida es muy bien vista porque el sendero es positivo, es positiva, no suficiente. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué no suficiente para el productor? ¿Qué es lo que a mí me dice el productor? Cuando se dio a conocer la medida, alegaban inflación de costos en dólares importantes. Vos sabés que también desde el punto de vista de la infraestructura en Argentina está bastante deteriorada. O sea, los costos argentinos todavía siguen siendo muy importantes para operar a nivel del agro. Pero bueno, efectivamente acá si tuviste durante más de 20 años una política que efectivamente fue incrementando los niveles de retenciones y ahora esta es, definitiva el no incremento de ese impuesto, sí está bien vista porque te da otra previsibilidad de horizonte futuro. Esa es la otra lectura. Si, mirá, con este precio de los granos a nivel internacional, me sucede esta situación. Hago segunda lectura y después voy al horizonte. ¿Cuál es la segunda lectura? Que también es real, que hubo una depreciación del peso frente al dólar en el medio del anuncio, no menor del 13%. Eso de alguna manera genera que, bajen un poco los costos en dólares, sobre todo para aquel que tiene que importar fertilizante, maquinaria, urea, o sea, insumos para la producción.
Bueno, bajó un poco el costo en dólares y hablo del horizonte. Si vos tenés perspectiva de que ya los impuestos o los derechos a las exportaciones no te van a incrementar, la previsibilidad de horizonte futuro es de poner en riesgo mayor nivel de capital para generar más siembra y cosecha hacia adelante. Y eso creo que es el gran anuncio con este interregno que te digo de datos en la planilla del Excel del productor que me transmitía, ¿no? Bien, evidentemente la previsibilidad es fundamental, ¿no? Un horizonte para el productor, porque las fechas de siembra, de cosecha y las decisiones que toma el campo no son las mismas que toman los políticos. Había un trabajo muy interesante, Damián, quiero compartirlo, que hizo la gente de ACREA, que si no había una modificación en esta alícuota, que bueno, sigue siendo un porcentaje importante, más allá que bajar 7 puntos es algo que lo tomó bien la gente del campo, y con los precios que marcabas vos internacionales que no ayudan, se iba a sembrar al menos, dicen, entre un 25 y un 30% menos de soja en la campaña. O sea que los números y los costos de soja, por ejemplo, la implantación de una hectárea de soja son $763, de maíz son $1.011 y de trigo son $773. Es decir, sembrar dólares a cielo abierto con lo que sabemos que es el clima generalmente. Por eso te digo, ¿esto en qué ayuda? A que el productor es su moneda de cambio, esto lo compartimos, lo que tiene y que le costó tanto sacrificio poder embolsarlo, que va a necesitarlo sí o sí, porque tiene 2/3 campañas cascoteado y que tiene que cumplir con compromisos. Y el otro tema es cómo será el papel que va a jugar el exportador en el momento de liquidar eso que el productor venda. Y ahí tenés 3 riesgos que le implican al productor. Primer riesgo, no estamos en un mundo exento que el ambiente te juega una mala pasada y vayamos a un escenario de sequía. Por lo cual los volúmenes juegan también con ese nivel de precios si vos tenés unas retenciones altas. Segundo, el mundo está complicado, por lo cual los precios internacionales también pueden ir hacia la baja y ni que hablar si hay suba de la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano y en un mundo que todavía se está alineando hacia un nuevo equilibrio en sus ejes. Y la tercera, no menor, es que hasta acá el productor tenía mucha imprevisibilidad, Alejandro, porque ¿qué es lo que pasaba? Vos fíjate que a principio de año se habían bajado las retenciones, después las volvieron a subir. Y te dice, bueno, mirá, liquidame hasta el mes de julio porque te subo las retenciones nuevamente. Bueno, ahora al ser definitiva te da otro escenario de proyección futura y esa bienvenida sea. Entonces yo creo que siempre el productor está entre varios riesgos, que es que cuando siembra no sabe cuál es el volumen que va a terminar cosechando porque el ambiente juega, y tampoco sabía cuál era el volumen de dólares que le podía implicar por el precio internacional, pero porque a su vez el Estado equilibraba sus cuentas fiscales bajando, subiendo retenciones de acuerdo a la necesidad por parte del fisco. Ese punto, que por lo menos le da estabilidad, los otros no dependen porque son mercados y ambiente, bueno, le da otro nivel de previsibilidad al productor, ¿no? En el Excel estoy conversando con Damián Dipache, director de Focus Market, consultor, a quien te agradezco, Damián. En el Excel ese que tenés, que habla de precios internacionales, que habla del tema climático, que también está dentro del bolillero de lo que el productor hace, que es sembrar dólares a cielo abierto, hay un papel fundamental que juegan los fondos de inversión. ¿Qué ves por parte de esa situación? Que son especulativos y son, por supuesto, 3 patas del mercado: clima, producción, precios, por supuesto, y fondos de inversión. Bueno, fondos de inversión en Argentina. Argentina está en una situación donde tenés diferentes tipos de fondos. Argentina ahora canalizó la apertura, la posibilidad de que los fondos tengan la posibilidad de ingresar y salir del mercado, cuestión de que antes tenía ciertas limitantes, por lo menos aquellos que ya ingresan ahora. Y después tenés otra situación, que es la volatilidad del argentino, o sea, si efectivamente hacia adelante Argentina logra tener un sendero de mayor nivel de previsibilidad. Digamos, en ese sentido, la llegada de un fondo institucional a Argentina hoy tiene ciertos limitantes, salvo en este periodo, que es, bueno, esta política económica hacia adelante, ¿tiene continuidad o no tiene continuidad? Vamos a tener previsibilidad en el tiempo, por eso para mí ahí hay una pata política que se suma a esta lectura, que tiene que ver con las elecciones de octubre, Alejandro. Porque hacia adelante Argentina, vos sabés que fue absolutamente imprevisible para los mercados y cualquier fondo que venga en Argentina, salvo esquema RIGI,
que te da cierta previsibilidad en el tiempo, cualquier fondo que venga en Argentina, bueno, pueden cambiarle las reglas de juego. Por lo cual, el gran desafío hacia adelante de Argentina es previsibilidad institucional y jurídica. Previsibilidad institucional porque logra componer un Congreso de la Nación donde vía legislativa no cambia las reglas de juego. Y jurídico, porque tenés una justicia que premia a aquel que se arriesga en el mercado y no lo termina castigando. O sea, que ahí tenés dos situaciones muy importantes para la llegada de fondos institucionales a Argentina que inviertan en este tipo de sectores, ¿no? La Argentina se ha quedado en la producción. Vos fíjate, Brasil 180 millones de toneladas de soja, nosotros apenas 50 y moneditas. Estados Unidos ni hablar. O sea, la ganadería también quedada en la Argentina. O sea, hay muchos factores que son exógenos, pero que están directamente relacionados, como comentabas vos al comienzo de esta charla, en que cuanto menos porcentaje de retenciones haya, hasta que lleguen a ser nulas, como fue en algún momento, crecen las producciones. Mira, Argentina tiene un problema importante en varios senderos, porque el desaliento hacia el productor fue, yo creo que todo arrancó año 2008 y a partir de ahí no hubo, digamos, una señal de mejora. Fue en varios sectores, ¿eh? Fue en el sector del ganadero, fue en el sector del agro, fue en el sector lácteo. Argentina cayó en los niveles de producción de leche en nuestro país. Y la realidad que los gobiernos consideraron a un concepto de la economía que está absolutamente distorsionado de lo que ve un productor. Lo consideraron en términos rentísticos. O sea, que es como que vos realices una inversión inmobiliaria y siempre te va a dar la misma renta constante a lo largo del tiempo. Son arrendatarios. Y el único que arrienda es el dueño del campo, que es el que cobra el valor fijo. Ahora, el productor es el que pone a riesgo, ¿me entendés? Y, y eso generó mucho daño, mucho daño. Porque cuando vos haces un flujo de fondo de inversión, le aplicaste retenciones, sos el malo de la película, en un país que debería ser el mayor productor de alimentos de América Latina, por composición del suelo, por factores climáticos y por extensión territorial, siendo el octavo territorio del mundo. Tiene todas las condiciones para ser un gran jugador en el mercado, lo es, pero perdió fuertes posiciones. Entonces, hacia adelante, a mí me parece que Argentina tiene una nueva oportunidad, Alejandro, que tiene que ver con que hay dos situaciones que traccionan las economías en cualquier lugar del mundo, y son el crédito y la energía. La energía hacia adelante a Argentina le va a sobrar, va a tener excedentes de energía. Y eso es muy importante para el campo. Y la segunda, el crédito. Argentina vuelve a tener crédito local, le falta la tarjeta de crédito internacional, que se le abre el crédito internacional. Si esos dos elementos están en combinación y vos tenés políticas amigables al agro, esto no debería parar de crecer y recuperar las posiciones internacionales que Argentina nunca debió perder. Lo que yo te lo digo, sí. es fácil contarlo. No. Sin hacerlo. Está clarísimo. Damián, el presidente hizo mucho hincapié y hace hincapié en el equilibrio fiscal. Tiene mucho que ver, está todavía alícuota llamado retenciones, que es un impuesto al precio, tiene que ver mucho con el equilibrio. ¿Cuándo se encuentra un equilibrio fiscal constante para que digan, bueno, se acabaron las retenciones? Porque con la minería, cero retenciones. Digo, ¿cuándo es esa palabra de equilibrio fiscal que diga, bueno, está constante? Digo, el avión encontró una altitud justa para volar, para navegar, sin ningún tipo de problema. ¿Cuándo es eso? O crucero, o altura crucero, o velocidad crucero. Hay una decisión que es arbitraria primero, de qué sector antes que cuál, ¿bien? Y en qué nivel de intensidad esa baja de los impuestos. Pero te voy a citar un informe del IERAL muy interesante de la Fundación Mediterránea, Sí. que el informe pone en consideración 2 o 3 variables en juego. Supongamos una Argentina que crezca 5% por los próximos 10 años, lo cual sería un crecimiento, sostener el crecimiento proyectado para este año, lo cual no es menor, pero pone 5% los próximos años. Eso inmediatamente te incrementa los niveles de recaudación por incremento de los niveles de producción. Si eso se sostendría, en 8 años, Argentina podría volver a tener el nivel de presión tributaria de hace 20. ¿Cuál es hoy el nivel de presión tributaria respecto al producto? Al orden del 30%.
¿Qué implicaría eso? Bueno, bajarlo al orden del 20-21%. Pero en un sendero de crecimiento constante con baja gradual de impuestos. Vos me decís, bueno, ¿cuándo podrían ir a cero las retenciones? Es un tema de prioridades. O sea, ¿siempre bajo retenciones o en algún momento bajo el IVA, bajo ganancias? Elimino impuestos a los débitos y créditos. Impuestos de débitos y créditos afecta mucho al sector industrial, al sector comercial. O sea que es una cuestión de prioridades el sendero. Pero fundamental, para vos ir bajando niveles de presión tributaria, necesitas tener superávit y necesitas tener crecimiento acompañado, porque si no te va a caer la recaudación. Y eso efectivamente es lo que Argentina no logra en los últimos años. Mira, te voy a sumar otro dato interesante para que veas lo que es una economía que no crece en los últimos 14 años. Hay otro informe de el GIRAL sobre el tema de qué pasó con el PBI per cápita argentino en el ranking por habitantes. Argentina el año 2011 estaba en el puesto 59 a nivel mundial por PBI per cápita. Hoy está en el puesto 75. Y Uruguay en el año 2011 estaba en el puesto 68. Hoy está en el puesto 64. Quiere decir que en 14 años Uruguay pasa a Argentina en términos de crecimiento de PBI per cápita por habitante. Y cuando ves la relación con el sector del agro, Uruguay incrementó sus producciones de volumen ganadero, sector lácteo y el agro. Bien, Damián, me queda un minuto y quiero hacer un pequeño pimponcito, cómo está viendo la economía, la inflación, el riesgo país, que bueno, no sé cuál será el número que habrá que encontrar para entrar a los mercados internacionales. ¿Cómo está viendo la micro, el común, el diario, el día a día, el nuestro? La micro todavía la veo complicada, un ordenamiento macro, condiciones no laxas para ese ordenamiento macro, tensión política en el medio, generando arbitrariedades y expectativas en tensión. Veo una situación donde hay un camino de sendero fiscal y monetario muy claro. Veo una tensión cambiaria en el medio producto de las elecciones. Veo una situación donde en Argentina la micro está muy acostumbrada en elecciones a recibir una manito del Estado. En este caso, la micro queda muy condicionada a que la manito la dé la sociedad para ver si las condiciones macro se mantienen en el tiempo, producto de una composición en un Congreso que va a requerir un arco de reformas. Entonces, la micro la veo muy, pero muy todavía condicionada a este escenario y con expectativa. Mira, hay una situación. Vos le preguntás a un empresario argentino, che, ¿vas a invertir? Y estoy esperando octubre. Porque estoy esperando reforma tributaria, estoy esperando reforma laboral, estoy esperando efectivamente un plan de reformas en la República Argentina. Eso no implica que las reformas se den todas en inmediato, sino un sendero de reforma. Entonces, ¿hay riesgo país elevado? Porque efectivamente todavía hay imprevisibilidad respecto a este proceso de cambio, sin ninguna duda. Obviamente el mercado no tendría tantas dudas si las reservas internacionales por parte de Argentina serían mucho más elevadas de las que son ahora. Por lo cual, el termómetro del mercado es mirar reservas. ¿Cuántos dólares tiene Argentina? Y, digamos, el termómetro, digamos, de la calle, el termómetro de la calle, bueno, indica que hay una tensión importante entre esa macro y micro y una distancia importante. De hecho, a nosotros caen las ventas minoristas 2%, sigue cayendo consumo masivo. El salario va muy, pero muy en línea con la inflación registrado privado. Inflación acelerándose un poquito en el mes de julio, 1,8, 1,9%, probablemente en el mes de agosto, por lo cual va a ser una cuestión inédita, Alejandro. El presidente de la Nación y el gobierno actual va a ir a una elección nacional sin plan platita, al contrario, en un proceso de un plan de ajuste, con la micro muy condicionada aún por la macro, y una sociedad que me parece que sigue aguantando, viendo que efectivamente si después de octubre se pueden generar cambios generacionales a nivel institucional y jurídico en Argentina. Damián, muchas gracias por tu tiempo, sos muy amable. Un placer. Abrazo grande, Alejandro. Gracias, Damián Lipache, realmente interesantísima la charla, es el director de Focus Market, de la consultora, un analista de primerísimo nivel, clarísima la explicación que dio. Tenemos que ir a una pausa, estamos en esto que es Noticias por Chakra TV para todo el país, ya volvemos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos.
tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresas. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Para que este ternero naciera, invertiste tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, desarrollamos soluciones que te ayudan a evitar las pérdidas. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal, acelera la recuperación y preserva la vida de tus terneros. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entrá en campolimpio.org.ar. Ese año tocamos fondo. Fue la peor sequía que tuvimos. Las primeras gotas regaron mis ganas de empezar de nuevo. La sequía me quitó mucho, pero me enseñó que en los desafíos se crece. Singenta. Bien, estamos regresando con la imagen de la Virgen de Luján. Muchas gracias a todas las empresas que me acompañan. Hace tantísimos años esto que es Agronoticias. Estamos ya hace un par de años en Chacra Televisión. Recuerden que nos están viendo en 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, más de 10 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, se ha sumado Chile. Y además la plataforma Chacras de Fuente Informativa del portal más consultado por la hispana, que es Infobae. Y recuerde que estamos también con la señora Karina Rodríguez de lunes a viernes en Radio Continental, AM590, de 6 a 7 de la mañana, lo que es Chacra Agrocontinental. Y además los sábados, desde hace más de 23 años ininterrumpidos, la hora del campo de 6 a 10, todos los sábados, por la misma emisora, por AM590 para todo el país. Y como este es un programa de campo, en la campo de la urología la opción es CAU, Centro Argentino de Urología. Cáncer de próstata, temas urológicos tanto en la mujer como en el hombre. Destacados profesionales, tratamientos mínimamente invasivos, tecnología avanzada, alta complejidad y sobre todo una gran privacidad. Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como recomienda el doctor Norberto Bernardo, titular del CAU, número 1 en la Argentina a nivel internacional, una consulta, un control a tiempo, tanto la mujer como el hombre, previenen futuros temas urológicos. CAU, Centro Argentino de Urología, Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y muchas gracias a la gente de Kir Repuestos, repara e instala sistemas de frenos ABS para bateas semiacoplados y tolvas, compresores de aire, los repare también en fábrica, válvulas de aire, embrague, caja velocidad, dirección hidráulica, que ingrese @Kik, las 2 veces con K Repuestos, que además tiene taller homologado y auxilio mecánico en ruta. En esta Argentina agropecuaria, en esta Argentina agroindustrial, en esta Argentina agroalimentaria, quiero decirle que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que durante el primer semestre de 2025 las exportaciones de productos agroindustriales crecieron el 4,5% en volumen respecto al mismo periodo de 2024. De esa forma alcanzaron las 54,4 millones de toneladas por un monto total de más de 23.200 millones de dólares. Azúcar y el complejo citrícola se destacaron en el crecimiento de las exportaciones del país.
Los envíos desde Argentina aumentaron un 4,5% en volumen durante el primer semestre de 2025, alcanzando, como les decía, más de 23.200 millones de dólares. En cuanto al azúcar, mostró un crecimiento del 145% y el limón, en cuanto a las exportaciones, también se refiere un 23%. Para finalizar, el Estado no te va a molestar. El gobierno desreguló el uso de drones y Federico Sturzenegger celebró con un mensaje futurista. La ANAC dispuso la flexibilización que, entre otras actividades, favorece la utilización en el sector agropecuario. Un nuevo marco regulatorio para el uso de drones fue oficializado el último viernes a partir de la derogación de la resolución hace 6 años que regulaban el uso de estos equipos en Argentina. Si bien la decisión fue publicada hace un par de días a través del boletín oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, también fue destacada por el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en sus redes sociales, donde también agradeció el equipo que estuvo detrás de esto. O sea que los drones pueden trabajar, como dice Federico Sturzenegger, sin ningún tipo de inconveniente. Para finalizar, 2 datitos del estribo. Se está sembrando el girasol, ha tenido una campaña excelente, es excelente la campaña pasada de girasol. Se ha sembrado casi el 10%, se está hablando de 400.000 hectáreas más que la campaña precedente, un buen número, y además con respecto al trigo, que ya prácticamente se ha sembrado en su totalidad, puede quedar un poquito en algún lado, pero hay 400.000 hectáreas más que la campaña anterior, estamos hablando de 6.700.000 hectáreas sembradas de trigo. Nuestra información, estos datos, nos despedimos como lo hacemos habitualmente. Recuerden que estamos en esto que es Chacra, TV para todo el país, y este programa se llama Agronoticias. Muchas gracias por acompañarnos.